Hay un celular por allí. En que las presuposiciones van a afectar la manera en que yo entiendo el texto, la manera en que yo interpreto la palabra, y vamos a ir avanzando sobre eso. Pero ahora entonces es cómo yo sé o cómo yo comienzo a entender lo que realmente dice la palabra que estoy leyendo. Entonces vamos a hablar acerca del significado original de un texto y la aplicación actual de un texto. Les voy a crecer un poquito más la fuente. Entonces, lo que quiero proponerles que podamos prestar atención es lo siguiente: en cada una de nuestros procesos de interpretación, cuando usted abre su Biblia en la casa, usted está interpretando el texto. Cuando usted abre su Biblia en su casa y dice, hoy leí Proverbios, hoy leí Juan, hoy leí Mateo, el texto que usted ha leído, la conclusión que usted se lleva de qué fue lo que le dijo Dios, si lo quiere poner en ese término, esa es su interpretación del texto. Entonces necesitamos asegurarnos de que cuando yo dije, hoy Dios me dijo esto, es porque eso es lo que Dios dijo. Necesito asegurar que he hecho un buen proceso de interpretación. Y para eso es que la hermenéutica me ayuda a mí. Entonces, de manera muy general, y vuelvo a decirles, esta es una clase de hermenéutica básica, eso le va a dar herramientas muy básicas. Podemos pensar en dos etapas de la siguiente manera. Una etapa donde yo necesito esforzarme por encontrar el significado original de un texto, y la siguiente etapa donde yo voy a hacer la aplicación actual de ese texto. Es decir, yo necesito asegurarme que cuando yo abro Génesis o cuando yo abro primero de Samuel o segundo de Samuel y leo la historia, yo entiendo qué es lo que ese texto dice, qué es lo que ese texto significa. Y luego de que entiendo eso, entonces puedo decir, ok, ¿y esto cómo se relaciona conmigo? ¿Cómo aplico esto en mi casa en este año 2023? ¿Cómo aplico esto en el ministerio que Dios me ha encomendado? ¿Está haciendo sentido lo que les estoy diciendo, hermanos? Ahora, tal vez cuando usted escucha esto dice, claro, es importante, pero no sé si tú has estado, has participado y eres culpable, como lo he sido yo, de grupos de estudio bíblico donde pasan cosas como la siguiente. Voy a hacer una descripción. Tal vez ustedes no, porque ustedes tienen cara de ser muy santos y que interpretan muy bien el texto bíblico, pero tal vez ha escuchado de gente que ha hecho más o menos lo siguiente. Entonces, tenemos un grupo de estudio bíblico, hay 3 personas que están allí, 4 personas con el líder del grupo bíblico que están leyendo, y entonces leen un texto, cualquier texto, y el líder de grupo dice lo siguiente: ora, Señor, háblanos, leen el texto y le dice al primer participante, hermano, ¿qué significa eso para ti? Y entonces el hermano dice, bueno, para mí eso significa que Dios está conmigo, que no importa lo que venga, Dios no me va a abandonar, Dios me va a llevar de victoria en victoria. ¿Y qué dice el líder de grupo? Amén, hermano, amén, muy bien. ¿Y para usted qué significa, hermana? Y la hermana dice, bueno, para mí significa que sin santidad nadie va a ver a Dios. Yo tengo que arrepentirme de mi pecado, yo tengo que dejar de hacer las cosas que estoy haciendo. Dios me está diciendo, y lo que dice ese texto es que hay que portarse bien. ¿Y qué dice el líder? Amén, amén. ¿Y para usted qué significa? Bueno, para mí significa que un día el sol va a dejar de brillar, y entonces para mí eso significa que no debo prestar atención a los chismes que están levantando contra mí, porque así como ese sol va a dejar de brillar, esa boca se va a callar, esa boca que me está acusando, y Dios va a vengar todo el daño que me hizo mi jefe, porque Dios es Dios de justicia. ¿Y qué dice el líder de grupo? Amén, amén, amén. ¿Y para usted qué significa, hermano? Bueno, para mí eso significa que Dios me dice, ya va a llegar la que es. Esfuérzate y sé valiente. Cuando la veas, písala. ¿Y qué dice el líder de grupo? Amén, hermano, amén.
Vamos a orar. Qué buen grupo, Dios nos habló a todos. No, yo tengo un problema con eso. Porque si un solo texto fue leído y tenemos tantos significados tan disímiles, hay un gran problema. ¿Cómo podemos confiar en este libro si el libro dice lo que cada uno quiere que diga? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que estamos proponiendo, según la Escritura, es entender que cada pasaje de la palabra tiene un significado como tal. Es posible que algunos textos, como las profecías, tengan dos significados, o tres incluso, pero el punto es que los únicos significados que un texto tiene son los significados que un texto tiene. Yo sé que yo hablo con juego de palabras, pero sígame allí la corriente para que trate de entender. Los únicos significados que un texto tiene, ¿cuáles son? Los que un texto tiene. Normalmente tiene uno, algunos textos tienen varios, pero el significado de un texto es lo que el texto significa. No nada más, es decir, lo que el autor del texto quiso decir. Y yo tengo que esforzarme por entender lo que el autor del texto le quiso decir a la gente que lo escuchó por primera vez. Lo que el Espíritu Santo quiso que entendieran las personas cuando leían ese texto. Ahora, la aplicación puede cambiar, pero el significado del texto es ¿cuántos? Uno. Voy a darle un ejemplo de esto. Primera de Corintios nos habla acerca de no unirse en yugo desigual. Normalmente en nuestro contexto, ese texto se usa para hablar de que no se casen con inconversos, ¿de acuerdo? Es una aplicación de ese texto, pero ese no es el significado del texto. El texto no está hablando de matrimonios, el texto está hablando de ministerios. Está hablando de otra cosa allí, lo estudiaremos cuando lleguemos a Corintios. Pero mi punto es entender de qué está hablando. Primera de Corintios 13 es uno de los textos más usados en los matrimonios cristianos. El amor. Pero el amor del que está hablando Pablo no es el amor entre esposo y esposa. ¿Puedo aplicar cosas de allí? Sí, claro que sí. Yo debo ser paciente, bondadoso, deseando el bien de mi esposa. Claro que sí. Pero lo que ese texto significa no tiene que ver con el matrimonio, sino está hablando de, en lugar de lenguas, de profecía y de poder, el amor es lo que prevalece, como el don que une la iglesia. Entonces hay un significado único que yo debo averiguar y que me va a llevar a tener una buena aplicación. Hasta aquí hace sentido, los dejé más confundidos. Haga así si está perdido, para volver a explicar. No le dé pena. ¿Ok? Bueno, entonces, hay una manera en que podemos hacer o tener problemas y es la siguiente. Usualmente, cuando vamos a leer un texto, lo que hacemos usualmente, vamos a ubicar el texto acá y vamos a ubicarnos hoy aquí. Muchas veces lo primero que hacemos nosotros es coger este texto y traerlo a mi vida. Entonces, yo no pienso que estaba viviendo Pablo, yo no pienso que estaba viviendo el rey David, no me intereso en pensar que estaba hablando Nehemías, qué estaba sucediendo con Jeremías cuando dijo lo que dijo, sino que lo traigo rápidamente del texto que acabo de leer a lo que yo estoy viviendo en mi vida. Y entonces cuando hago eso, cometí normalmente errores. Estoy simplemente trayendo el texto y lo contextualicé a mi propia vida. Lo que yo debo hacer es un ejercicio que se llama exégesis. La exégesis. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a ir al texto y voy a ver lo que el texto dice. Voy como un minero. Un minero mete minerales a la mina o saca minerales de la mina. Saca. Entonces el ejercicio no es meter al texto, se llama exégesis, sino mi ejercicio es de sacar. Voy a ir a la Biblia para sacar lo que la Biblia dice, pero muchas veces vamos a usar la escritura para probar lo que yo ya quiero decir. Muchas veces enseñamos las escrituras así, usamos versículos que nos sirven de apoyo para ganar discusiones con la esposa, con el esposo.
Usamos versículos que me convienen para que mi jefe me pague temprano, me dé un aumento. Usamos versículos para que me tengan misericordia. Pero lo que estoy haciendo es usando la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Bajo esa perspectiva hay cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, las iglesias que están promoviendo, y que ya tenemos en Barranquilla, el matrimonio homosexual, o promoviendo que el homosexualismo no es pecado, y diciendo que no importa, utilizan un texto que dice, en Cristo no hay hombre ni mujer. Y si usted lee el versículo dice eso. En Cristo ya no hay ni hombre ni mujer. Y entonces, ¿cuál es la interpretación de ellos? No importa tu identidad de género. Porque en Cristo ya no importa si soy hombre, mujer, no binario. Ahí lo dice el texto. Y se van felices. Y lo leen. Cuando yo no estaba en Cristo, yo creía en reencarnación y una cantidad de cosas y me leían textos y yo leía textos que decía, tendremos que responder, o desdoblamiento creía yo, por las cosas que hacíamos mientras estábamos en el cuerpo. Los movimientos de gnosticismo utilizan ese versículo para decir, entre más tiempo estás por fuera del cuerpo, tu alma volando, menos pecas. Pero por todo el tiempo que tu alma está en el cuerpo, vas a responder. Es decir, tú puedes tomar la Biblia y justificar las doctrinas más descabelladas, porque lo que estás haciendo es metiendo tus conceptos a la Biblia. Pero lo que debemos hacer, ¿qué es? Sacar. Vamos a sacar. ¿Qué es lo que hay ahí? Y vamos a sacar de la Escritura. Entonces, lo que yo quiero hacer es pasar, y aquí le estoy describiendo el proceso, no le voy a enseñar hoy a hacer el proceso. Es solo para que usted entienda lo que debería pasar. Voy a ir de mi texto, lo que yo estoy leyendo, y quiero buscar qué pasó con ellos. ¿Quiénes son ellos? Grábese esto, que lo vamos a usar en todas las clases. Audiencia original. La audiencia original. ¿Quién es la audiencia original del libro de Primero de Samuel? ¿Quién es la audiencia original del libro de Génesis? ¿Quién es la audiencia original del capítulo 12 de Génesis? Alguien dice, Abraham. No, Abraham no es, porque cuando se escribe Génesis, no es para que lo lea Abraham, es para que lo lean los israelitas en el desierto. Entonces, la audiencia original de Génesis no es Abraham. Entonces, yo necesito saber qué fue lo que le dijo Dios a esta gente y qué fue lo que ellos entendieron cuando leyeron eso. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico, como para que se dé una idea de usted de esto. Pero cuando llego acá, yo no puedo simplemente decir, ok, entonces lo que hay que hacer es eso que le dijo Dios a Abraham y circuncidar a mi hijo. O alguien dice, Señor, yo no sé qué hacer ya con mi hijo, estoy desesperado con mi hijo, dame una palabra. Toma a tu hijo, el único que tanto quieres, y sacrifícalo en el monte. Señor, perfecto, ya sé la solución. Voy a pasar a este muchacho por el patíbulo, porque es lo que dice el Señor que vaya a hacer. Entonces comenzamos a pasar directamente del texto a mi propia vida y sacamos conclusiones bastante equivocadas. Entonces, Señor, estoy desesperado, las deudas, los problemas, dame una respuesta. Y algunos cambiaron a la bruja y a los naipes por abrir la Biblia y dejar que caiga abierta en algún pasaje. Háblame aquí. ¿Y qué me dijo el Señor? Y entonces estás en eso. Dime algo, Señor, ¿qué hago? Judas fue y se ahorcó. Ay, Señor, no puede ser que tú quieras que yo me ahorque. Dame una confirmación. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es una locura. Y sé que mi ejemplo es exagerado, pero muchos viven su vida cristiana así, como una bolita. ¿Qué me salió hoy? Hay gente que dice, ¿qué te salió hoy en la Biblia? ¿Qué te salió en la Biblia? ¿Qué te salió? ¿Qué quieres decir con qué te salió? ¿Qué te tocó y qué versículo te mandaron a ti hoy? Bueno, cambiamos a los brujos por la Biblia muchas veces. Personas pasan muchas veces de entender qué le dijo Dios a Moisés y se vienen aquí y entonces aquí comienzan a vivir el moralismo o legalismo. Simplemente traen normas. Entonces hay que vivir como Moisés para que nos vaya bien. Pero ese no es el punto, porque yo no vivo con Moisés. Yo estoy viviendo en el 2023. Entonces yo necesito hacer otro proceso que se conoce como reflexión
teológica. Y esa reflexión teológica la hago alrededor del tema unificador, la cruz, el evangelio. Cómo este pasaje, que ya pude ver lo que significaba ya, se ve a la luz de la cruz. Y vuelvo a decirles, vamos a aprender a hacer eso en las clases, pero por ahora quiero que vaya viendo el proceso. Y luego de esto, yo sí puedo pasar a mi texto. Ahora, otro peligro es cuando tomo el texto e inmediatamente lo llevo a la cruz, sin pasar por la audiencia original. Y aquí comienzo a hacer mucha alegorización como tal, me pierdo, espiritualizo absolutamente todo. Entonces, cada cosa que veo en el Antiguo Testamento que tiene una puerta, entonces, ¿quién dijo en la Escritura, yo soy la puerta? Ejercicio para ustedes. ¿Quién dijo? Jesús, ¿verdad? Entonces, no hago el ejercicio del ellos y voy al Antiguo Testamento y veo que Sansón arrancó las puertas de la ciudad y las llevaba cargadas. ¿Y qué dijo? Hay momentos en que Cristo no te carga, sino tienes que cargarlo. Porque Sansón cargó la puerta y la puerta es Cristo y cuesta, porque Sansón iba de para arriba, hermano. Y a veces uno siente que va cargando con Cristo, pero Cristo es el que te carga. Bueno, suena espiritual porque estás pegando a Cristo con el Antiguo Testamento, pero no hay nada más lejos de la realidad. Pero Sansón sí está apuntando algo acerca de Cristo, aquel que rompió o acabó con las puertas del Hades, que derribó y sacó de allí. Pero el punto es, si paso de aquí a aquí, tengo un problema. Si paso de aquí a aquí de una vez, tengo un problema. Y si paso de aquí a aquí de una vez, tengo un problema. ¿Qué debo hacer? Todo el recorrido. Todo el recorrido. Yo sé que suena ahorita imposible, pero no es imposible, es realmente sencillo si ustedes se deciden a entender que esa es la manera correcta. En sus guías ustedes van a encontrar ese ejercicio para que lo puedan ver de nuevo. Ahorita les doy las guías. Ok, entonces, cuando hablamos de significado original, ¿qué estoy diciendo? Como lo dije ahorita, el texto, ¿qué significa? Lo que el autor quiso comunicar a su audiencia. Leamos este texto, vayan a sus Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿qué dice la escritura allá? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces yo necesito recordar esto, que ¿quién inspiró la escritura según el texto que estamos leyendo? ¿Es inspirada por quién? Por Dios. No es Pablo, no es Jeremías, no es Isaías, no es Malaquías. ¿Quién es el autor original de la escritura? Dios lo inspiró. En bibliología veremos qué significa ese proceso de inspiración, pero podemos partir de la base de que significa que es Dios mismo el que habla a través de las páginas de la escritura. Pero la escritura no solamente es inspirada por Dios, sino que es ¿qué? Útil. Yo tengo que partir de esta base. ¿Cuál es el propósito? Enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No nos gusta ver la Biblia para que nos deje ver lo que está mal en la vida del vecino. ¿Alguna vez usted ha dicho, uy, lástima que no vino Julano, le hubiera caído ese sermón, lo necesitaba? Pero usted es el que lo necesita, no era el vecino, es usted, a usted es el que le están hablando, hermano. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No solamente nos deja ver lo que está mal, no solamente nos redarguye, sino que nos capacita, nos instruye para que hagamos lo correcto. Dios la usa. Mira, ¿cuál es la herramienta que Dios usa para preparar sus obreros, para capacitar su pueblo? Según esto, ¿cuál es esa herramienta? La misma que Escritura, porque está hablando de la Escritura, para que haga toda la buena obra que Dios le ha encomendado. Muy bien, entonces nos devolvemos a la guía y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo.
¿Por qué es importante entender lo que el autor original quiso decir? Entonces, vaya a su Biblia, libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Ya escucho más hojas pasando, muy bien. Éxodo 20, 14. Y yo sé que tenemos Biblias virtuales, la que estoy usando es virtual, pero yo le animo a que tenga su Biblia física. Escriba, señale. Éxodo 20, 14. ¿Qué dice Éxodo 20, 14? No cometas adulterio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que hicimos ahorita. ¿Qué significa Éxodo 20, 14? ¿Cuál es el significado original de Éxodo 20, 14? Muy rápidamente podríamos decir, bueno, el significado de Éxodo 20, 14 es no cometas. Y alguien dice, pues no hicimos absolutamente nada, eso está claro allí. Ok, el problema es que yo necesito entender qué significa no cometas adulterio en el contexto de Éxodo 20, 14. Porque no es un mandamiento suelto, es un mandamiento dado en medio de una circunstancia en particular. No es un mandamiento dado a un hombre cuya esposa está sufriendo porque él está haciéndole infiel. No es el mandamiento dado a un hombre que ha perdido su familia por causa del adulterio. No es un mandamiento dado a un hombre que está a punto de casarse y se le dice, bueno, cuando te cases, no te metas con otra. Éxodo 20, 14 está en el contexto de Dios haciendo el pacto con su pueblo en el monte Sinaí antes de enviarlos a tomar posesión de la tierra prometida con el propósito de cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, lo cual se le dice después de Génesis 11 cuando Dios maldice las naciones. Las naciones son juicio de Dios. Y luego de que Dios separa a la humanidad en Génesis 11, los maldice con los idiomas porque son una maldición. Dios ahora dice, voy a hacer una nación a través de la cual voy a ¿qué? A bendecir, y a través de esa nación voy a dar a conocer mi nombre a todas las naciones. Y ahora estás en Éxodo 20, Dios está haciendo ese pacto para que ellos, los israelitas, vayan a la tierra prometida y vivan de acuerdo a estos 10 mandamientos. Entonces Éxodo 20, 14 no es un simple mandamiento de no cometas adulterio porque pobrecita tu esposa, sino es un mandamiento de tú vas a ir a la tierra de Canaán llena de paganos, de gente que vive en poligamia, de gente adúltera, y tú vas a ir y vas a ser fiel a tu esposa para que ellos puedan ver que yo soy el Señor. ¿Estás viendo la diferencia? Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica? No cometas adulterio. Pero si yo no entiendo esto, voy a perder de vista algo, porque llego al Nuevo Testamento y entonces encuentro Efesios capítulo 5 y se me llama amar a mi esposa. Pero si yo no he visto esto, voy a perder de vista que lo importante de no amar, de amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, es desplegar la gloria de Dios alrededor de los que no le conocen. Cuando la gente ve mi matrimonio, debería decir, wow, qué gran Dios el que tiene él. Su Dios es diferente. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Necesito comprender porque no es un mandamiento simplemente de moral. Ahora alguien dice, todo ese trabajo, todo ese cuadro para... Finalmente yo entendí que no le voy a ser infiel a mi mujer o a mi esposo. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo para ver qué pasa si no pasamos por allí. Ve al Salmo 137, por favor, versículo 9. Para ver el peligro de simplemente leer un texto, decir eso dice ahí, vamos a vivir con eso. Salmo 137, versículo 9. Ve a tu Biblia. ¿Lo tienes? Ok, dice el Salmo 137, 9, en la NTV. Feliz. ¿Sabes qué significa feliz? Alguien que está ¿qué? De gozo. Podemos pensar en alguien bendecido. Feliz será el que tome a quienes y los estrelle contra las rocas. Oh, wow. ¿Cuál es la aplicación entonces de ese texto? ¿Qué hago yo cuando leo el Salmo 137, 9?
Está diciéndome la escritura que Dios se alegra cuando yo oro. Entonces estoy pensando en esta persona que me la tiene montada, me la tiene aplicada, me hace la vida en cuadritos. Y entonces yo voy al Salmo 137 y digo, Señor, aquí voy como David, Señor, el que tome a sus bebés y los estrelle contra las rocas va a ser feliz. ¿Es eso lo que el texto me está diciendo a mí? Puedo pasar y aplicarlo. Yo voy a orar porque los hijos de él se enfermen. Yo no quiero que los estén contra las rocas tampoco, que se caigan de la cama, Señor, aunque sea, que no se partan un brazo, pero que les duela. Bueno, ¿qué dice el Salmo? ¿Qué está pasando con el salmista? ¿Y por qué el Salmo 137:9 hace sentido? Entonces yo voy al Salmo, tarea para su casa, porque no tenemos el tiempo, lea todo el Salmo 137 esta noche y se va a dar cuenta que es un salmo que están levantando los exiliados en Babilonia. Están exiliados, han sido capturados por Babilonia, Jerusalén ha sido destruido y Dios ha anunciado que luego Él va a castigar a Babilonia por todo el daño que le hizo a Jerusalén y anuncia que los medos y los persas, otro imperio, va a venir y va a tomar los bebés de los babilonios y los va a estrellar contra las rocas por justicia, por lo que le hicieron al pueblo de Israel. Y entonces con ese contexto, lo que está diciendo el Salmo 137:9 es, feliz será el que cumpla la voluntad del Señor. Feliz el que lleve a cabo la voluntad de Dios, el que va a ejecutar el juicio divino. Pero no es una venganza personal, es la justicia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y ya después de eso puedo buscar a la luz de la Escritura cómo Cristo cumple con esto, cómo se ve esto a la luz de la cruz y cómo lo puedo traer a mí. Porque de ninguna manera usted o yo podemos orar porque estrellen bebés contra las rocas. Que quede claro, para que nadie salga aquí, no, yo no sé, yo entendí hoy, que le den duro. No podemos hacer esto. ¿Lo vimos? Y hay muchos textos así. Este es un ejemplo bastante sencillo. Sigamos avanzando. Para pensar en el significado original, yo tengo que comenzar a pasar por una serie de capas. Podemos pensar de esta forma. Y en estas capas podemos entender que lo primero es que en la medida de lo posible yo debo entender un texto en su presentación original, en su estado normal. Es decir, ¿qué entendería la persona que leyó por primera vez ese texto? ¿O qué entendió la persona que escuchó por primera vez a Jesús diciendo esto, o a Jeremías diciendo aquello, o a Samuel diciendo lo otro? Entonces el significado normal nos impulsa hacia dónde. Un texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido. Una de las cosas que nos hace daño es cuando tratamos de espiritualizar todo lo que leemos porque nos parece que es muy básico. Y eso solo pasa porque no entendemos que esto hace parte de una narrativa mucho más grande. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos sencillos de cómo a veces fallamos porque pasamos por alto que un texto significa lo que el texto dice. Entonces, en cuanto sea posible, vamos a tomar el significado normal de un texto. Eso dice ahí, eso es lo que significa. Entonces, ejemplos. No vamos a alcanzar a terminar hoy, pero vamos a ir avanzando. El tiempo de un verbo. Vamos a pensar en cosas básicas. Aquí nos vamos a volver a español en cuarto y tercero y quinto de primaria. El tiempo, cuando digo el tiempo me refiero presente, pasado, futuro y posibles conjugaciones. El tiempo de un verbo. Mateo capítulo 22, verso 32. Vamos a ir a la palabra allí. Mateo 22, 32. ¿Qué dice el versículo? Si se ve bien, voy a aumentar la fuente. Mateo 22, 32. ¿Qué dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Arranco por ahí para dejar ver la dificultad de sacar versículos fuera del contexto. Mire, hermano, por favor, si usted no va a volver el próximo lunes porque ya no me aguanta, llévese esto. Nunca saque doctrina de un solo versículo.
lea el contexto. Lea todo el párrafo, lea todo el capítulo para ver si lo que usted cree que dice la Biblia, realmente lo dice la Biblia. Lea completo. No sea necio leyendo un solo pedacito. No haga como el loco que firmó un contrato de trabajo, no se presentó a trabajar y a los 15 días llegó a cobrar el cheque. Y cuando se presentó a cobrar el cheque dijo, pero es que aquí dice que el trabajador recibirá cada 15 días un cheque de tanto. Sí, pero arriba dice que vendrá a trabajar. No, yo leí solo esto, eso es lo que me parece a mí chévere. Terminó en el CARI. Entonces, leamos el contexto. Miremos esta idea. ¿Por qué el Señor Jesucristo cita este texto? Y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo necesito entender en qué contexto lo está diciendo. Y entonces el contexto, me voy más atrás, las versiones originales, importante esto, no tenían subtítulos. Los subtítulos fueron agregados después por editores para facilitar, pero cuando usted ve estos subtítulos, no están en el idioma original. No significa que su Biblia sea hereje, significa que los comentaristas, los editores lo han puesto para ayudarnos a ver ideas, pero mi recomendación, siempre que usted lea un pasaje, no se guíe por los subtítulos. Lea el pasaje completo, lea lo más que pueda, atrás y adelante, ¿ok? Pero tenemos aquí un subtítulo que nos da una idea. Hay una discusión acerca de ¿qué? De la resurrección, pero dejemos que el mismo texto no lo diga. Verso 23, ese mismo día, o sea que ya ha pasado algo, no vamos a estudiar qué fue, pero si usted lee eso, ese mismo día en su casa, usted devuélvase a ver qué dice antes, qué pasó ese día también. Se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que ¿qué? Entonces hay un contexto para entender ese versículo 32. ¿Cuál es el contexto? Hay saduceos. Los saduceos son líderes, no son cualquiera, son los líderes religiosos, eran los sacerdotes de la época, pero ellos decían que no había resurrección de los muertos. Esa era la doctrina de los saduceos. Ese es el contexto para lo que vamos a leer. Y le plantearon a Jesús la siguiente pregunta. Maestro, le dicen, Moisés, cuando dicen Moisés, están hablando de ¿qué? De la ley. Moisés dijo, es como si dijeran, así está escrito. Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 25. O sea que los fariseos le están citando a Jesús la escritura. Y lo vemos desde aquí orgulloso, pero hacemos lo mismo muchas veces. Le citamos a Jesús la escritura. Y entonces lo que le están diciendo es, bueno, si eso dice la escritura, te voy a dar un ejemplo, Jesús. Ahora bien, supongamos que había ¿cuántos hermanos? 7. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. ¿Por qué se casó con la viuda? Para poner en práctica el mandato. Entonces fíjense cómo están construyendo. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Y lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, aquí viene la pregunta de ellos. Entonces, cada uno ha muerto sin hijos, se ha vuelto a casar y todos mueren, ella también muere. Si hay resurrección, es el planteamiento de ellos, ¿de quién será esposa en la resurrección? ¿Con cuál de los 7 va a vivir? ¿O va a haber poligamia en el cielo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Entonces lo primero que vamos a entender es que lo que ellos están planteando es una pregunta racional, pero que muestra un entendimiento defectuoso de las escrituras, como Jesús lo va a señalar. Pero ellos están diciendo, ¿cumplieron la ley? Uno tras uno se fueron casando con la misma mujer. La misma mujer tuvo los 7 hermanos por esposos. Ahora, ¿de quién es esposa? Jesús contestó, el error de ustedes, wow, espérame aquí. El error de ustedes es que no conocen, son líderes religiosos. El trabajo de esta gente era leer la Biblia. ¿Y qué le dije a Jesús? Ustedes no conocen las escrituras. Y no conocen el poder de Dios. ¿Por qué habla las dos cosas? Porque para ellos que los muertos resucitaran era imposible, porque no conocían el poder de Dios.
Pues cuando los muertos resuciten, dice Jesús, no se casarán ni se entregarán el matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. Entonces Jesús lo primero que dice, ustedes están pensando en términos humanos, están pensando en casarse, en matrimonio, ese no es el punto. Pero Jesús va a ir más allá para probar cómo su entendimiento de las Escrituras es defectuoso. Ahora bien, miremos lo que dice el Señor Jesús. En cuanto a si habrá o no resurrección de los muertos, mira lo que dice Jesús. ¿Nunca han leído acerca de esto? ¿En dónde? ¿A dónde los lleva Jesús? ¿Qué le citaron ellos? Escrituras, Deuteronomio 25. ¿Y a dónde los devuelve Jesús? A las Escrituras. ¿Cuál es el pasaje o el patrón acá? ¿Dónde están las respuestas a las aparentes contradicciones? En las Escrituras. Vamos a seguir leyendo. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de ¿quién? Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos y no de los que están muertos. ¿Por qué concluye Jesús eso? Porque está usando ¿qué? No le prestaste atención al tiempo. Dios no dijo yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Isaac, sino yo ¿qué? Soy. Y lo dijo tiempo de ¿qué? Después de que murieran. El tiempo del verbo cambia la interpretación del texto. No podemos leer como querramos. Tenemos que leer con atención. Si usted firma un contrato donde dice le pagarán, significa que es algo que usted puede reclamar ¿qué? En el futuro. Pero si el contrato dice le pagaron y usted se presenta en 15 días, ¿qué le dicen? Ya te pagamos. A mí no me han pagado. Aquí dice que sí. Tú firmaste que te habían pagado. ¿Ves la diferencia en la vida práctica? Y es la manera en que Jesús está utilizando la Escritura, diciéndoles, ustedes no conocen las Escrituras, tienen un error porque Dios no dijo que era, Dios es. Ese infinitivo aquí, yo soy el Dios de Abraham. Cuando las multitudes quedaron atónitas, escucharon eso, perdón, quedaron atónitas ante su enseñanza, están vivos porque Dios todavía es el Dios de ellos. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Entonces, cuando tú lees tu Biblia, tú tienes que prestar atención a lo que significa el texto de manera normal. Y aquí hay algo básico, está en presente, está en pasado, está en futuro, es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios está haciendo, es algo que Dios hizo, es algo que tú vas a hacer. Por ejemplo, muchas personas están esperando recibir hoy bendiciones que Dios prometió para la eternidad. Muchas personas están esperando hoy vivir, por ejemplo, sin enfermedades. Y entonces están exigiéndole a Dios que los sane o declarando que son sanos, ya aquí no hay nada de enfermedad. Pero la Escritura dice, en aquel día serán. En aquel día no habrá enfermedad. ¿Cuál es ese día? Cuando Cristo vuelva. Pero mientras que Cristo no haya venido, hermano, vamos a seguir enfermos. Tal vez alguno dijo, no lo recibo. Pero lo recibas o no, vas a seguir enfermo si Dios no quiere sanarte ahorita. Pero es que la palabra dice que no habrán enfermedades allá, en aquel día, no este día. Entonces una lectura sencilla del texto me ayuda a entender que la promesa de una sanidad física completa, sin dolor, no es para este mundo, sino para el mundo venidero. ¿Lo estás viendo? No nos gusta. Tal vez diciendo, yo sí, pero no es para este momento. Entonces necesitamos prestar atención al significado normal de un texto. ¿Puedo tomarlo de esa manera? ¿Qué diferencias hay? Ahorita nos concentramos, como les digo, en el tiempo, presente, pasado, futuro, pasando en este momento, y eso nos puede ayudar a cambiar nuestro entendimiento. Muy bien. Con eso damos por concluida la clase el día de hoy. Continuamos el próximo lunes, si Dios permite, con el significado normal. Le doy un par de datos, de información.